Gloria a Dios. Y por eso hoy quiero, hermanos, hoy quiero proclamar pues esa verdad de ese Cristo que vive, que es real, que reina, que no se quedó clavado en la cruz, ¿verdad? Sino que nos dice la palabra que resucitó, que Él vive, que Él es real. Amén. Gloria a Dios. Y también de esa iglesia de la que nos habla la palabra de Dios, esa iglesia del Pentecostés, ¿verdad? Cuando ahí pues recibieron la promesa de ese Espíritu Santo, porque Jesús les había dicho que tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, bueno, hasta lo último de la tierra. Dice, me seréis testigos, pero tenéis que esperar. Les dijo, esperad, recibiréis poder cuando hayáis recibido la promesa del Espíritu Santo. Amén. Y eso todavía no hemos llegado, ¿verdad?, a Pentecostés, que ya volveremos sobre esto de nuevo. Pero, ¿sabéis una cosa? La experiencia, ¿verdad? El domingo pasado yo estaba compartiendo con vosotros y, si os acordáis un poquito, pues estaba hablando de ese Dios tan grande que tenemos, de ese Dios tan poderoso, de ese Dios que tanto nos ama. Amén. Y yo pensaba en ese Dios y en toda su gloria y el poder que Dios tiene, ¿no? Y cómo Dios ha manifestado toda su gloria y su poder, ¿verdad?, a través de los tiempos y por medio de señales y por medio de prodigios. Y nos dice la palabra de Dios que pues aquella iglesia primitiva, aquella iglesia que empezó al principio, pues había esa manifestación del poder de Dios y el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y yo estaba ahí meditando, ¿no?, en estas cosas, y yo no sé si vosotros alguna vez pues tenéis ese sentir o esta inquietud, ¿no?, en vuestros corazones o esos sentimientos que a veces uno tiene y piensa y dice, bueno, y Señor, ¿y por qué entonces ocurrían todas estas cosas, ¿no? Y ahora vemos una realidad tan distinta. ¿Cómo puede ser esto, no? Bueno, y el Señor me hablaba, como os decía el domingo pasado, el Espíritu Santo hablaba en mi corazón y ponía en mí este sentir que realmente fue algo que me tocó, me quebrantó, porque yo entendí que lo que el Señor me estaba mostrando, lo que el Señor me estaba evidenciando era una realidad en mi vida. Y es que es como que nosotros queremos controlar a Dios, ¿no? Le ponemos límites a Dios. Porque Dios, como he dicho antes, es un Dios tan grande. Es un Dios todopoderoso, es un Dios sin límites, ¿no? Y en aquel día de Pentecostés se manifestó esa gloria de Dios de una manera tan sobrenatural y tan poderosa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ahí había una iglesia que estaba totalmente rendida delante de Dios y esperando y abriéndole paso para que el Espíritu de Dios pudiera irrumpir con poder y con gloria en medio de aquel tiempo. Y entonces el Señor me decía, pero ¿cómo voy yo a poder hacer lo que yo quiero si me estáis marcando vosotros los límites? Si me estáis marcando vosotros los planes, si estáis planificando, si estáis haciendo, si no puedo, ¿verdad? Es como cuando un río le ponen una presa, ¿verdad?, para contener esa agua, ¿no? Y esa presa no deja que el río siga circulando, ¿no? Es como, a veces, es un poco esa ilustración, ¿no?, la que quiero poneros en esta tarde, porque el Señor me hablaba en este sentido, ¿no? Es como, yo quiero manifestar, claro que quiero manifestar mi poder y mi gloria, porque yo soy el mismo de ayer. Jesucristo es el mismo, dice la palabra, ¿no? Hoy, ayer y por los siglos. ¿Amén? ¿Crees esto, hermano? ¿Crees esto, que Jesucristo es el mismo de ayer? El mismo que se manifestó con poder y gloria, el mismo que caminó por las calles de Jerusalén, de Nazaret, de tantos lugares, ¿verdad? Donde hacían milagros, donde se manifestaba el poder, donde había sanidad, donde había liberación, donde había vidas transformadas. Y bueno, y en Pentecostés ocurrió un milagro muy grande. Y ese milagro, bueno, pues el Señor lo había profetizado ya, ¿no? Y
mejor dicho, lo había profetizado Juan el Bautista, hablando de Jesús. Y vamos por eso a leer un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 3, es el versículo 11, Mateo 3, 11. Y dice así la palabra, que Juan el Bautista, refiriéndose al Señor Jesús, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. ¡Wow! El Señor ponía una canción en mi mente, en mi corazón, ¿no? El otro día. Y es una canción muy antigua, Seguramente la mayoría no conocen, ¿no? Pero la canción dice así, en el altar de Dios el fuego está encendido. En el altar de Dios el fuego está encendido, ¿verdad? Y sigue diciendo, no me acuerdo muy bien la letra, se me ha olvidado un poco, pero nadie lo podrá apagar. Muy bien, gracias, Francis. Dice, nadie lo podrá apagar porque el fuego del Señor en mi corazón está. Qué hermosa esta letra, ¿no? En el altar de Dios el fuego está encendido. En la presencia de Dios el fuego está encendido. Y la pregunta es, ¿no? Quiero hacer en esta tarde, ¿y el fuego, ese fuego que está encendido en el altar de Dios, está también encendido aquí en tu corazón? Porque nos dice Jesús, ¿verdad?, que Él vino a derramar ese bautismo en Espíritu Santo y fuego, para encender una llama, para encender un fuego en nuestros corazones, ¿verdad? Una pasión por Jesús, por seguir a Jesús, por amar a Jesús, por servirle. Amén. Esta es una palabra profeta. No en vano dice la palabra de Dios que Juan el Bautista es el más grande profeta entre los hijos de los hombres. Es una palabra profética, de que el Señor Jesús nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego del cielo. Y cuando, como he dicho antes, cuando los creyentes estaban reunidos en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo recibieron el poder y el fuego del Espíritu en sus vidas, en sus corazones. ¿Y qué entendemos por ese fuego? ¿Qué entendemos? Bueno, se pueden entender muchas cosas, ¿no? Si te pones a... Yo estuve un poco escuchando, ¿no? Viendo ahí lo que decía la palabra de Dios acerca de ese fuego. Y si nos ponemos a ver, ¿verdad? Pero una de las cosas que entiendo que Dios nos está hablando, ¿no? Por medio de esta palabra, por medio de esta palabra profética, es que ese fuego es esa llama que arde en nuestro interior por el amor de Cristo, por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, por la presencia de Dios que ha sido derramada en nuestras vidas. Y cuando esto sucedió, mis queridos hermanos, vemos la palabra de Dios que Jesús, antes de ascender a los cielos, Él les está diciendo a sus discípulos, les está diciendo, me vais a ser testigos, vais a llevar la antorcha, el fuego de la palabra de Dios, del Evangelio, del mensaje de salvación a toda criatura sobre la tierra. Vais a traer este mensaje de esperanza en medio de esta tierra. Pero vosotros no podéis con vuestras propias fuerzas, no tenéis el poder, no tenéis la capacidad de hacerlo, no tenéis las fuerzas, pero yo os voy a capacitar porque yo voy a derramar de mi espíritu sobre vuestras vidas. Porque Dios así lo ha hecho desde la antigüedad. Dios ha tomado hombres. No es que fuese el primer momento en la historia de la humanidad que el Espíritu Santo era derramado sobre una vida para una obra especial, para una obra sobrenatural, ¿no? En la historia del Antiguo Testamento vemos cómo Dios
Dios usó de hombres, Dios tomó a hombres, ¿verdad? Por medio de su Espíritu para hacer la obra de Dios, la obra que nosotros no podemos hacer. Y por eso, inmediatamente después de este acontecimiento, después del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, nos dice la palabra que ¿qué sucedió? Sucedió algo muy grande, Aquellos hombres y aquellas mujeres que estaban clamando, que estaban buscando a Dios, que estaban esperando la promesa del Espíritu, que estaban esperando recibir ese poder para poder ser testigos y llevar el Evangelio, nos dice la palabra de Dios que salieron y empezaron a testificar. Y fueron testigos. Y hicieron realidad esa profecía de Juan el Bautista, pero también esas palabras que el Señor Jesús les había dicho hacía como unos 10 días antes, ¿no?, de ascender a los cielos. Les dice, y me seréis testigos. Y ellos empezaron, nos dice la palabra, a testificar y a profetizar en aquel día. Si vamos no vamos a ir ahora, ¿verdad? Pero si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, encontramos que ahí nos dice que empezaron a profetizar. Cuando estábamos hablando aquí de que estaban profetizando, no se está refiriendo tanto a que están pronosticando sucesos que van a ocurrir en el futuro, pero nos está hablando de una palabra profética que, por cierto, tiene que ser algo que se mueva en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios. La palabra profética, porque sabéis que el apóstol Pablo, cuando está hablando de los dones, en 1 Corintios, ¿qué nos dice? ¿A qué nos exhorta? Dice, pero sobre todo que profeticéis, amén, que profeticéis. No que seamos profetas, pero somos sacerdotes, que nos dice la palabra de Dios, y tenemos el mensaje de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, podemos profetizar, porque la profecía es el mensaje que viene de parte de Dios. Y aquellos hombres y aquellas mujeres el día de Pentecostés estaban proclamando esa palabra profética, esa palabra que viene del cielo, ese mensaje que viene para el corazón de las personas que necesitan conocer a Dios, que necesitan acercarse a Dios. Y nos dice la palabra que allí ocurrió un hecho sobrenatural, ¿no?, en ese poder de Dios. Dice que hubo un estruendo recio, un fuerte viento. Por eso el Espíritu, ¿verdad?, se asocia al viento, porque el Espíritu se movió en ese día. Dice que llamas de fuego se encendieron sobre ellos, o eran como llamas de fuego, no que fueran llamas de fuego, pero fuego encendido, ¿no? Está otra vez hablándonos de ese fuego, de esa pasión por el Señor, por su obra, por su amor, por compartir. Amén. El fuego del Señor en nuestros corazones, ahí estaba, en ellos. Dice que ellos empezaron a proclamar el Evangelio, que empezaron a testificar, que empezaron a profetizar en medio de aquel lugar. Y allí había personas que venían, judíos, pero que venían de diferentes lugares. Sabéis que los judíos pues están esparcidos, lo han estado históricamente y lo siguen estando por todas las naciones. Y dice que venían porque habían venido a este Pentecostés, que era una fiesta especial donde se rememoraba, aparte de celebrar pues, el tema de las cosechas y tal, se recordaba el primer pacto, el pacto de la ley que Dios dio a su pueblo en el Sinaí. Y entonces venían a celebrar esa festividad y había allí de todos los lugares. Y nos dice la palabra que cada uno escuchaba hablar en su propia lengua y decían, ¿qué pasa? ¿Esto que está sucediendo? ¿Cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra propia...? Es algo sobrenatural, es un milagro lo que está ocurriendo allí. Aunque algunos dicen también que había otros que pensaban que estaban ebrios, que estaban borrachos, ¿no? Entonces, bueno, había una manifestación. Lo que sí que había era una manifestación sobrenatural del poder de Dios y un fuego que había sido derramado en los corazones de aquellos primeros creyentes, de aquella iglesia primitiva, y que les dio la osadía, fijaos, ¿no? Porque cuando sale Pedro y da ese primer discurso, ese primer mensaje evangelístico, está hablándoles y les está diciendo, vosotros fuisteis los que crucificasteis al Rey de la Gloria, vosotros fuisteis los que
colgasteis en una cruz al Mesías, al Redentor prometido. Bueno, todo aquello era tremendo, ¿verdad? El mensaje que estaban dando, y hacía poco tiempo que había ocurrido, ¿eh? Y bueno, era para estar atemorizado con lo que habían hecho. Si lo habían hecho con Jesús, ¿qué nos van a hacer a nosotros, no? Pero el fuego del Señor, la presencia del Señor en sus vidas fue tan tremenda, ¿verdad?, que les impulsó a salir de aquel lugar, de aquel aposento alto, de aquellas 4 paredes para proclamar el mensaje del Evangelio. Hermanos, esto es algo maravilloso, es algo tremendo, es algo que necesitamos a día de hoy. La iglesia de hoy necesita ese fuego del Señor. Ese fuego que tenía la iglesia primitiva lo necesitamos nosotros también en nuestro corazón, esa pasión por el Señor, ese amor por el Señor que les movía, que era capaz de que ellos superaran sus temores, sus complejos y cualquier otro obstáculo para ir adelante, para hablar de lo que Dios había hecho en sus vidas, de que ese Dios era un Dios real. Y era un Dios poderoso. ¿Amén? Y nos dice la palabra cómo era esa iglesia primitiva. Nos dice que después de todo esto, la iglesia comenzó a crecer. Aquel primer día, dice que hubo 3.000 personas que se rindieron a los pies de Cristo, que recibieron al Señor en su corazón. Y nos dice en Hechos capítulo 2, versículos del 43 al 47, nos dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, gloria a Dios. Porque aquella iglesia, ¿verdad?, aquellos primeros creyentes habían entendido el Evangelio, habían recibido el amor de Dios en sus corazones, estaban compartiendo ese amor. Gloria a Dios. Qué pena, yo he hecho de menos todas estas cosas, ¿no? Me gustaría que como iglesia, nosotros a día de hoy, en año 2022, la iglesia del Señor pudiera ser como aquella iglesia. Pudiéramos amarnos de la forma que ellos se amaban. Pudiéramos compartir como ellos compartían. Pudiéramos tener ese amor que desbordaba en sus vidas y que alcanzaba a otros, ese fuego, esa pasión que había en sus corazones. Y muchos veían, muchos de fuera, muchos que no conocían, muchos que no eran creyentes, veían esto y se convertían a Dios. Y decían: wow, aquí está pasando algo. Dios se está moviendo, Dios está haciendo señales, Dios está haciendo milagros. Vidas están siendo transformadas. Enfermos son sanados, deprimidos están siendo renovados y se sienten gozosos, vidas son transformadas. Y claro, imagínate si esto sucede, ¿no? Si esto sucede, imagínate el cambio que hay cuando de verdad Dios se mueve en una vida, cuando Dios transforma una vida que está arruinada, que está abatida, que está vacía, que está triste, que está angustiada. Y ves a esa persona que ha habido un cambio y dices: ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? Porque no eres la misma persona. Y esa persona, ¿verdad?, como muchos de nosotros aquí puede decir: es que he tenido un encuentro con el Rey de la Gloria. Es que he recibido a mi Salvador y a mi Señor y le he conocido y es real. Y Él no es una religión. Y Él no es un ritual, como hemos visto tantas veces, sino que Él es fuego en nuestros corazones. Amén. Hermanos, esta es la primera iglesia. Y nosotros hoy necesitamos, hermanos, volver.
Y necesitamos volver nuestros ojos a mirar aquella primera iglesia y ver lo que se ha perdido en el camino, ¿verdad? Durante todos estos siglos de historia que han transcurrido. Ese fuego de la iglesia primitiva se fue apagando, se fue debilitando. La llama del amor por Dios, por el Señor, se fue apagando. Y la iglesia, de la misma manera que esa llama y que ese fuego y que esa pasión en los corazones de los primeros... Se me ha terminado la pila. Gracias. La llama, como estaba diciendo, de la iglesia se fue apagando y se fue perdiendo. Ese espíritu, ese fuego, se fue, como verdad, sabemos a veces sucede, ¿no? Los exploradores que hay aquí, algunos ya mayorcitos, lo saben, ¿no? Cuando vamos a exploradores y hacemos esos fuegos, ¿no? De campamento por la noche, en la chimenea, lo que sea, y le metemos leña al fuego, como esa llama, ¿verdad? Cómo esa llama se aviva. Pero esa llama del amor de Dios se fue apagando. Esta mañana estaba compartiendo esta misma palabra en la iglesia de Burriana y comparaba esto con el amor de los matrimonios, ¿verdad? Porque muchas veces sucede de la misma manera. Los matrimonios empiezan, o las parejas, ¿verdad? Al principio todavía no están casadas, empiezan con ese amor, con esa pasión, con ese deseo de estar juntos, con ese deseo de pasar horas y horas y el tiempo, ¿verdad? Parece que no pasa cuando estás ahí al principio, pero muchas veces sucede que con el paso del tiempo ese amor, esa pasión se va apagando, se va debilitando. Y parece que nos vamos como distanciando, ¿verdad? En la pareja uno se dedica a su trabajo, a sus quehaceres, a sus aficiones, no sé qué. Así he visto yo muchas veces como parejas, ¿verdad? Empiezan a enfriarse en su relación, en su amor. Y este mensaje, ¿verdad? O esta ilustración que yo os estoy poniendo muy bien nos sirve para entender también ese amor y esa pasión que Dios quiere que tengamos con Él, que Jesús quiere que tengamos con Él. Porque no en vano en la palabra nos habla de que Él es el esposo y nosotros, la iglesia, somos la esposa o la novia del Señor Jesús. Y como novia, ¿verdad? El Señor anhela que nosotros estemos enamorados y apasionados por Él. Que ese fuego del amor en nuestros corazones sea una realidad. Amén. Y la verdad que yo muchas veces lo pienso esto y cuando hablamos del matrimonio, pues verdaderamente es algo que Dios nos ha puesto para que lo entendamos realmente cómo es el amor de Dios, cómo Él nos ama y cómo Él también espera que nosotros le podamos amar a Él, que nosotros de la misma manera le podamos amar a Él, con ese amor con el que Él nos ama, con esa pasión con la que Él nos amó, con esa pasión con la que Él lo entregó todo por nosotros, hermanos. También Él está esperando que nosotros correspondamos en ese amor. Y, ¿sabéis? En el libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, algunas de las iglesias que aquí están reflejadas, les habla en este sentido. En el capítulo 2, versículo 4 de Apocalipsis, le está hablando a una iglesia, es la iglesia de Éfeso. Y a esta iglesia, que era una iglesia con muchas virtudes, porque nos habla de esa iglesia y nos dice que conoce su esfuerzo, que conoce su entrega, que conoce su trabajo, que tiene muchas cosas buenas, pero sin embargo le dice que tiene algo contra ella. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
tengo contra ti que esa llama del amor se ha ido apagando, se ha ido haciendo pequeñita. La iglesia de Éfeso había ido perdiendo a lo largo del tiempo aquel fuego del amor de Dios que en el principio le había caracterizado. Y por eso les advierte, hermanos, el Señor quiere que nosotros podamos tener una relación de amor con Él. Y quiere que le correspondamos en esa relación de amor. Y por eso aquí les está advirtiendo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que me has dejado de amar como lo hacías al principio, que he dejado de ser para ti, he dejado de ocupar para ti el primer lugar que yo tenía antes en tu vida. Ahora lo tienen otras cosas, ¿no? Y Dios no quiere esto, Dios no aprueba esto. De hecho, Dios les está diciendo que se arrepientan de esa actitud en su corazón. Les está llamando al arrepentimiento. En el versículo 5 de este mismo capítulo de Apocalipsis dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Otra vez, el candelero es una llama, es un fuego, ¿verdad? Un fuego que ilumina, un fuego que da luz, un fuego que da calor, ¿no? Dice, por tanto, arrepiéntete de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios está advirtiendo a esta iglesia de Éfeso que la apatía con la que viven la fe no es algo que agrada a Dios y que por lo tanto necesitan reconocer su frialdad espiritual, necesitan arrepentirse y necesitan buscar fervientemente a Dios. Amén, hermanos. Y este mensaje hoy día es real también sobre cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Dios en esta tarde también nos está llamando, ¿verdad?, la atención. Nos está diciendo, iglesia amada, ¿qué es lo primero en tu corazón? ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Cuál es la llama que está encendida en tu corazón? ¿O cómo es esa llama? ¿Cómo es ese fuego? Como me decía el Señor, ¿verdad?, el otro día. Como me hablaba el Espíritu de Dios a mi corazón. Esa llama, ese fuego del Señor que está encendido en el altar de Dios necesita ser transmitido a nuestros corazones. Necesitamos el fuego del Señor, la antorcha del amor de Dios en nuestras vidas para poder compartirlo con otros. Por eso, mis amados hermanos, yo creo que necesitamos hoy hacer una reflexión sincera acerca de nuestras vidas. Nos cuesta orar al Señor. Nos cuesta, como el otro día también nos decía nuestro hermano, nos cuesta muchas veces tomar la palabra, leer la palabra de Dios, meditar, profundizar en lo que Dios nos dice en su palabra. Nos cuesta tener comunión con los hermanos. Hace poco también yo hablaba de esto, ¿no? Qué diferencia la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, donde los unos a los otros, ¿verdad?, se amaban, se apoyaban, estaban ahí, los unos para los otros. Ahora vivimos de espaldas los unos a los otros, vivimos ese individualismo que existe en el mundo, se nos ha transmitido a nosotros, nos hemos encerrado en nuestras casas. Bueno, ahora y encima ahora tenemos hasta la excusa del COVID, ¿no? Porque antes no teníamos la excusa, ahora por lo menos tenemos una excusa, valga o no valga, porque pues para algunas cosas vale la excusa y para otras pues no, la excusa no nos sirve. Pero el Señor nos está llamando a ser esa iglesia apasionada, llena del amor de Dios, que desborda ese amor y que ese amor no lo puede contener y lo tiene que manifestar tanto a Dios como a los que tiene a su alrededor, a sus hermanos, ¿verdad?, en la fe. Dice que perseveraban cada día en el templo. ¡Wow! Perseveraban cada día en el templo. Nosotros venimos un día a la semana y a veces ya nos parece mucho. Y ellos estaban todos los días.
y compartían en las casas, ¿verdad? Dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo ya estoy deseando, y Francis también, porque a veces lo hemos hablado, ¿no? Ya estamos deseando que se acabe todo el rollo del COVID y las mascarillas y todo eso, y podamos hacer una de aquellas comidas juntos y disfrutar de alabar al Señor con libertad y de poder compartir, hermanos, porque lo necesitamos, porque es vital para la vida de la iglesia del Señor, para que ese fuego que hay en nuestros corazones, si yo tengo una antorcha que tiene una llama cortita y otro tiene una que tiene más, que me pueda a mí pasar un poco de ese fuego, ¿verdad? Y podamos compartir ese amor del Señor. Y los unos a los otros podamos estimularnos, como dice la palabra, a la fe, a las buenas obras, a inspirar a otros, a compartir el Evangelio, hermanos, a salir de la apatía, a salir de la indolencia, de la indiferencia. Todo eso, hermanos, Dios rechaza. Dios no lo quiere en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso, si tú sientes en tu corazón esa inquietud, como yo sentía el otro día y le pedía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no está este fuego en mi corazón como estaba en aquellos primeros cristianos? Y permites que Dios te pueda aconsejar o te pueda hablar, ¿verdad? Te pueda decir qué es lo que tienes que hacer para que ese fuego del Señor esté también en tu corazón. Pero pídele al Señor, acércate, ¿verdad? Porque Dios no aprueba esta conducta. Porque Dios no ve bien que sus hijos sean indolentes, que sus hijos sean indiferentes, que a sus hijos les dé igual. No, a Dios esto no le parece bien. De hecho, voy a otro mensaje, a otra de las iglesias de Apocalipsis, en capítulo 3 y versículo 15, es la iglesia de la Odisea. Y es un mensaje parecido al de la iglesia de Éfeso, pero le está diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Le está hablando de su tibieza espiritual. Son tibios. No son ni fríos ni calientes. No están con el Señor ni están fuera del Señor. Están a medias en todo. Empiezan las cosas, pero no las acaban. Esta es muchas veces nuestra realidad, hermanos. Y necesitamos arrepentirnos de todo corazón. Necesitamos venir a los pies del Señor y pedirle perdón y decirle, Señor, yo quiero volver a tener esa pasión. Yo quiero volver a ese primer amor. Yo quiero ese fuego en mi corazón. Yo no quiero ser tibio. Amén. Yo quiero ser caliente. El Señor dice, o sois calientes o sois fríos, pero tibios no puedo soportarlo. Pero yo digo, el Señor lo que quiere es que seamos calientes, que tengamos el fuego encendido en nuestros corazones, la llama encendida en nuestros corazones de amor por Él. Entonces, hermanos, este es el pecado que Dios denuncia sobre la iglesia, que ha perdido esa pasión, que esa llama se ha ido apagando. Y qué pena, porque muchas de aquellas iglesias que dice, si no vendré y pronto y ese candelero lo quitaré. Y desgraciadamente así sucedió. Y algunas de aquellas iglesias que nos habla desaparecieron en la historia. Porque perdieron esa pasión, porque perdieron esa, como decía nuestro hermano antes, ese poder de la presencia sobrenatural de Dios actuando en sus vidas. Aunque lo más increíble en esta parte, hermanos, de la iglesia de la Odisea es que la insensibilidad espiritual de aquellas personas había llegado a tal extremo que ni siquiera se daban cuenta de su condición espiritual. Esto es lo más tremendo, hermanos. Que a veces llegamos a tal punto de, no sé cómo decir, de sueño espiritual, de somnolencia espiritual, que no nos damos cuenta ni tan siquiera de eso. No nos damos cuenta de nuestra condición. Porque, ¿sabes? Les dice en versículo 17, Apocalipsis 3:17, les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que en realidad
tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchas veces esta es nuestra realidad. ¿O no es así, hermanos? ¿O no es así? Triste realidad. Pero aunque sea triste realidad, la primera cosa que tenemos que hacer es reconocerlo, porque si somos como aquellos que encima ellos se pensaban, se creían ricos y enriquecidos y que de ninguna cosa tenían necesidad, ¿no? Ellos pensaban que ellos eran fabulosos, que ellos eran los mejores, que ellos, bueno. Y a veces puede pasar así también con nosotros, hermanos. Igual nos enorgullecemos de algunas cosas que tenemos, pues bueno, tenemos una iglesia hermosa, tenemos un grupo de alabanza, no sé qué, cosas así, que están muy bien, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa con tu relación con el Señor? ¿Qué pasa con tu relación con el Señor? ¿Qué pasa con tu comunión con el Señor en el día a día? Es que no se trata de rituales, ¿verdad? Porque los rituales, esto puede ser un ritual lo que estamos haciendo nosotros aquí. Si nuestro corazón está vacío y está frío y el Señor está lejos de nosotros, simplemente venimos a cumplir. Hay muchas iglesias que se han quedado vacías, hermanos. Y a veces se preguntan, ay, ¿por qué será? Ay, es que este mundo está tan, ¿verdad? Hay tanta incredulidad, hay tantas cosas en este mundo. El mundo tiene el problema de que la iglesia del Señor esté vacía. Seamos honestos, hermanos. Seamos honestos. ¿No será que la llama y el fuego y la presencia y el amor de Dios ha dejado de estar en la iglesia y por eso la iglesia se queda vacía? Porque la iglesia que no tiene el fuego y la presencia de Dios es una iglesia que no da respuestas. Es una iglesia que deja indiferente. Es una iglesia que ¿para qué me sirve, verdad? ¿Por qué, verdad? Vemos iglesias que, como digo, y no pensemos en la iglesia católica. Por favor, hermanos. Podemos pensar en cualquier denominación ortodoxa, reformada, luterana, incluso evangélicas. Hermanos, si el fuego, la llama del Espíritu, si la presencia de Dios nuestra en nuestros corazones, es normal que la gente no quiera entrar, que la gente no quiera saber para qué. Pero cuando Dios se está moviendo como una realidad en nuestras vidas, la presencia de Dios y el amor de Dios desborda. Hermanos, esto es evidente. Es evidente al pueblo, es evidente a los que no conocen a Dios. El obrar de Dios, la manifestación del poder del Espíritu de Dios es evidente. Y nos dice la palabra, como hemos leído antes, que decía que el Señor, dice que tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia. El Señor añadía a la iglesia, hermanos, porque era una iglesia donde la presencia de Dios, la poderosa presencia de Dios, que transforma las vidas, que cambia los corazones, que restaura y libera, es una realidad. Y por eso, por esa realidad, es que, ¿verdad?, que Dios quiere seguir manifestándose y quiere seguir obrando en medio de la iglesia, hermanos, y quiere que tú y yo recuperemos esa llama, recuperemos ese fuego del amor por el Señor. El Espíritu Santo, ¿verdad?, está clamando por llamar la atención de su iglesia para que se percate de su situación y reaccione y que sea consciente del peligro y haga algo al respecto. Por eso, en el versículo 18, siguiendo en Apocalipsis capítulo 3, mensaje a la iglesia de la Odisea, dice, por tanto, dice el Espíritu, dice el ángel, ¿verdad? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjate lo que Dios está diciéndole a la iglesia, ¿verdad? No es un mensaje, hermanos, el mensaje del Señor es un mensaje fuerte, es un mensaje duro, es un mensaje que a veces nos cuesta de recibirlo, pero es un mensaje de amor.
Es un mensaje porque Dios te ama. Porque Dios no quiere que tú te pierdas en esta vida, desperdicies tu vida y no la vivas, ¿verdad? Como Dios quiere que tú la vivas a su lado y en comunión con Él, en plenitud de lo que Él quiere hacer en tu vida. Por eso dice, te aconsejo que de mí compres. Esta es una buena recomendación, ¿verdad? Que el Señor nos hace. Si verdaderamente queremos encender de nuevo la llama, esa pasión por nuestro Señor Jesucristo, por compartir el Evangelio, por traer la salvación, ¿verdad?, a las vidas que no le conocen, es un buen consejo que Dios nos da. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Nos está hablando de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos está hablando de la necesidad de estar cerca de Dios, de apoyarnos en Él, de vivir una vida por fe en medio de las pruebas, experimentando la realidad de lo que Él es, de que Él es un Dios real. En medio de circunstancias, en medio de problemas, en medio de aflicciones, Dios se va a manifestar en medio de las pruebas. Amén. Él va a ser real para nosotros. Él quiere revelarse como un Dios real, verdadero. Dice también, y vestiduras blancas para vestirte. Nos está hablando de la santidad. Nos está hablando de la necesidad de apartarnos de un mundo que está corrompido, de un mundo que está vacío, de un mundo lleno de afanes y de intereses del corazón carnal del hombre, ¿verdad? Y nos está diciendo que nos alejemos de todo eso, que renunciemos a todo lo que nos sirve, que renunciemos a todo lo que es vano, a todo lo que es temporal, y que nos enfoquemos en el Señor, que vivamos vidas consagradas, vidas que le buscan, vidas que le aman, vidas que quieren más de Él. Amén. Y por último dice, unge tus ojos con colirio para que veas esa necesidad que tenemos, mis amados hermanos, de ver más allá. De ver más allá de lo que ven nuestros ojos en la carne. De ver una realidad que Dios quiere hacer. Como cuando le decía a los discípulos, ¿verdad? Alzad vuestros ojos y mirad más allá. No os quedéis con las circunstancias, no os quedéis con lo que hay aquí a primera vista. Alzad vuestros ojos y mirad, porque los campos están blancos, están listos para la siega. Está diciendo el Señor, tenemos que ver con la mirada, con la visión que tiene Cristo, con la visión que tiene Dios. Amén. Dios quiere darnos una visión nueva, una visión que está por encima de los límites, como he dicho al principio, ¿verdad? Por encima de nuestra incapacidad, por encima de nuestra debilidad. Dios está por encima de todo eso y quiere que nosotros seamos capaces de ver más allá, hermanos, ¿verdad? Por eso, compra de mí, dice el Señor, nos está diciendo, iglesia amada, compra de mí. Como dice también en Isaías, ¿verdad? Venid, comprad, sin dinero y sin precio. No, esto no se compra con dinero. Esto es un regalo del Señor, pero necesitamos ir a tomarlo, ir a recibirlo. Necesitamos ir a buscarlo. El Señor nos lo da gratuitamente, pero necesitamos venir delante de su presencia y buscarlo con todo nuestro corazón. Amén. Si no, no es posible, hermanos. Es imposible que se avive el fuego del amor que yo siento por mi esposa si yo no doy tiempo, si no cultivo ese amor, si no estoy con ella, si no comunicamos, si no expresamos nuestro amor. Ahí la llama, ¿verdad? La llama del amor puede levantarse, puede crecer, puede volver otra vez a funcionar. Y de la misma manera, hermanos, este ejemplo me sirve para nuestra relación con Dios. Si has abandonado tu relación con Dios, si tienes aparcada tu relación con Dios, si tus tiempos de comunión con el Señor, de oración, no son lo que deberían de ser, si no vas a buscar en la palabra lo que Dios quiere decirte, si no tienes ese deseo, ¿verdad?, de compartir tu amor con otros, estos son señales evidentes de que tu fuego
está en las últimas y necesitas avivarlo, querido hermano. Y la palabra que el Señor quiere hablarte a ti y a mí en primer lugar, porque me lo ha hablado a mí en primer lugar, ¿verdad? Me está hablando de eso, de que el Señor me está diciendo, o te metes conmigo, o te acercas a mí, o vienes y quieres ser uno conmigo, como escuchábamos también el domingo pasado, o te vas alejando cada vez más de mí. Y te vas enfriando, y se va apagando esa llama, y vas a ser incapaz de vivir la vida que yo te he señalado, la vida que yo te quiero proporcionar, la vida que yo quiero que tú vivas como un hijo amado. Amén. O sea, tú, querido hermano, en esta tarde tienes que ver tu propia realidad. Yo no sé cuál es tu propia realidad, pero el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón para que tú hoy puedas reflexionar acerca de tu propia realidad, de tu propia condición. Si ese fuego, si esa llama está encendida en tu corazón, si esa pasión está encendida en tu corazón, o si estás indiferente ante las cosas de Dios. Porque vemos, ¿no?, que esta realidad sucedió y sigue sucediendo a la iglesia del Señor. Pero todo esto puede cambiar. Todo esto puede cambiar. La llama del fuego del Espíritu en nuestros corazones ciertamente se puede avivar si nos acercamos a Jesús y le buscamos con todo nuestro corazón. ¿Amén? ¿Lo crees? Si nos acercamos al Señor y permitimos que Él avive ese fuego en nuestros corazones. Dios puede hacerlo, claro que sí. Dios puede hacerlo. Y lo hizo y lo volverá a hacer. Y recordaba, ¿verdad?, el pasaje de aquellos de Emaús que volvían de Jerusalén cuando Jesús había muerto en la cruz del Calvario y venían derrotados, venían desanimados. La llama de su corazón, si no estaba apagada, poco le faltaba, ¿verdad? Y tuvo que venir el Jesús resucitado, que Dios había levantado del sepulcro, y acercarse a ellos. Aunque ellos, nos dice la historia, que no le reconocieron porque sus ojos estaban velados. Pero dice que empezó a hablarles y empezó a decirles, oh, insensatos y tardos de corazón para entender la obra de Dios. No era necesario, no nos dice la palabra, no nos dice el profeta Isaías, que era necesario que el Mesías viniera y que sufriera y que entregase su vida. ¿No nos dice todo eso la palabra del Señor? Y dice que aquellos empezaban, ¿no?, en ese momento a avivarse sus corazones. Y tanto fue así que nos dice que después que el Señor Jesús, ¿no?, que ya el Cristo resucitado se desapareció de la escena en aquel relato, en Lucas 24 y versículo 32, dice que se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Se preguntaban, ¿no ardía nuestro corazón? Esa llamita que estaba a punto de apagarse, ¿no empezó de nuevo a cobrar fuerza en nuestro corazón y empezó a inflamarse dentro de nuestro corazón? Y recuperamos esa esperanza, esa fe que se estaba desvaneciendo. Es así, hermanos. Es así. Dios hoy también quiere que nosotros recuperemos esa llama, recuperemos ese fuego en nuestros corazones. Si se ha ido apagando, si se ha ido desvaneciendo, ¿sabes una cosa? Solamente hay un secreto. El secreto es meterte en la presencia del Señor. El secreto es buscarle con todo su corazón, con todo tu corazón. El secreto es clamar delante de Dios. Si tu llama se está apagando, si tu vida se está enfriando espiritualmente, si sientes que te alejas de Dios, si empiezas a sentir un vacío en tu corazón y que no le ves propósito ni sentido, acércate a Dios de nuevo. Métete con el Señor, métete en la presencia de Dios y clama y dile, Señor, yo quiero más de ti, yo no me conformo, yo quiero tener esa pasión en mi corazón, yo quiero que esa llama dentro de mi ser sea avivada porque quiero
corresponderte de verdad en ese amor que tú tienes por mí, y quiero servirte y quiero amarte con toda mi vida y con todo mi ser. Mis queridos hermanos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino la palabra de Dios, verdad? La presencia de Dios son los que hacen que nuestro corazón, que nuestra llama se renueve dentro de nosotros, y para que de esa manera podamos vivir la vida que Dios nos llama a vivir, hermanos, para que podamos ser esa iglesia llena del Espíritu, llena del poder de Dios, esa iglesia que traía esperanza al mundo, esa iglesia que era usada poderosamente por Dios para traer salvación y libertad a las vidas. El Señor, queridos hermanos, nos advierte en este día de la insensatez que significa dejar apagar esa llama que Él encendió en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Hoy el Señor quiere decirte, querido hijo mío, si esa llama, si esa lámpara está apagada, no es por mi culpa, no es por mi culpa, es porque tú te has descuidado, es porque tú no te has acercado a mí lo suficiente, es porque tú no te has llenado, ¿verdad? Y me viene a la mente esa historia, ¿no? Esa parábola de las 10 vírgenes, ¿os acordáis, no? Esa parábola de las 10 vírgenes. Y nos dice que precisamente estaban esperando al esposo, del que hemos hablado hoy, ¿no? Estaban esperando al novio, estaban esperándolo. Y nos dice la palabra, ¿qué nos dice? Que de entre ellas había 5 que fueron prudentes. ¿Por qué fueron prudentes? Porque buscaron provisión suficiente para que aquella llama, aquel fuego, aquella luz, no se apagara, no se apagara. Buscaron esa provisión, fueron prudentes. Y sabemos lo que significa, ¿verdad? Porque sabemos el simbolismo de la llama y sabemos el simbolismo del aceite, que es el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestras vidas. Y aquellas 5 vírgenes prudentes procuraron, ¿verdad?, tomar, como dice la palabra, tomando consigo aceite para que sus lámparas no se apagaran, sino que permaneciesen vivas hasta el regreso del esposo. Pero claro, hubo otras cinco vírgenes que nos dice que fueron unas insensatas. ¿Por qué? Porque no se tomaron, ¿verdad?, el aceite, no tomaron el aceite consigo que necesitaban para que la lámpara permaneciese encendida, para que el fuego permaneciese encendido. Y nos dice la palabra que esas lámparas de aquellas se apagaron. Se apagaron. Ahora, el Señor te habla, querida iglesia amada. El Señor nos habla en esta tarde. Y me gustaría, si puede ser, que toquemos un poco de música en este momento. Y me gustaría, si puede ser, esta canción tan hermosa que creo que va muy bien para el tema de la prédica de hoy, es esta que dice: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es verdad, hermanos, vamos a ser nosotros como aquellas vírgenes prudentes que están buscando el aceite, que están buscando ser llenas del Espíritu Santo, que es ese aceite en nuestras vidas, en nuestros corazones, que mantiene encendida la llama, que mantiene encendido el fuego, que mantiene la pasión de la iglesia del Señor, como en aquella iglesia primitiva. ¿Vamos a ser así, hermanos?